Buenos días otra vez. Vamos a reanudar la sesión con la tercera y última de las conferencias matinales. Esta conferencia va a ser impartida al limón, que es una expresión muy taurina, entre dos compañeros. David Moreno, que es técnico de la Diputación. David es licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es gestor de cuentas en la Diputación de Segovia y actúa como técnico y coordinador del Plan Estratégico Provincial de Segovia, del que se va a hablar en esta ponencia. Y el acompañante de David va a ser Luis Carlos Martínez, que es profesor titular de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Análisis Geográfico Regional. Bueno, es profesor titular de la Universidad de Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid. Esa es la denominación correcta, que hay que ser precisos. También es miembro del grupo de investigación reconocido ARPE, que es un acrónimo de Análisis y Representación de los Paisajes Geográficos Españoles, y del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo. Especialista en planificación territorial estratégica, que es el motivo por el cual interviene esta jornada, y en el estudio de los paisajes geográficos. Realizó su tesis doctoral sobre la montaña central asturiana. Como veis, Asturias está solo representada en esta sesión de conferencias. Ha participado en numerosos proyectos de I+D+I, y de la misma manera que en contratos de investigación. Los resultados se han publicado ampliamente en forma de libros, capítulos de libros, artículos de revista y contribuciones a congresos. Tiene reconocido los sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, y en su labor docente pues también tiene 2 quinquenios evaluados positivamente. Destaca su interés por la innovación, es un gran innovador en el ámbito de la docencia, digamos que del campo heterodoxo, pero es un gran innovador. Y ha participado en diferentes proyectos de este estilo de innovación docente que tienen que ver con la utilización de la geolocalización y la realidad aumentada en la elaboración de materiales docentes para geografía y estudios del paisaje. Bueno, el título de la ponencia es Economía y Espacio, la planificación territorial estratégica. Creo que va a empezar hablando Luis Carlos y a continuación tomará el relevo David. Os dejo la palabra a vosotros. Bueno, buenos días a todos. Como ha comentado Ángel, al cual agradezco enormemente la invitación, como Alfonso, a participar. Realmente una de las cosas positivas que tiene un campus como el de Segovia es que nos permite conocernos a gente de diferentes disciplinas, aunque tenemos cosas en común, por lo que ahora veremos, pero es una de las, de verdad, valores añadidos que tiene este campus, porque en Valladolid, si diéramos clase, yo estaría hablando solo con geógrafos y ellos estarían hablando solo con economistas y nunca nos hubiéramos conocido. Y realmente, como vemos en las jornadas de hoy, la economía y el espacio, o el territorio, si lo queréis, el espacio es el territorio, o más bien el territorio es un espacio delimitado y organizado, van de la mano. Por tanto, la geografía, que es mi disciplina, que es por antonomasia la ciencia del territorio, también va de la mano de su disciplina, y hemos tenido 2 intervenciones esta mañana que así lo confirman, que es la disciplina de la economía, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a participar, y también contando con David Moreno, que es el responsable del Plan Estratégico Territorial de Segovia, que yo tuve la suerte de participar dirigiendo a un equipo, bueno, codirigiendo, porque está la otra directora aquí del Plan Estratégico, del informe diagnóstico del Plan Estratégico, la profesora Almudena Moreno, socióloga, otra disciplina hermana, por tanto, y todas ellas de consumo ayudan a la interpretación de la economía y del espacio a diferentes escalas. Hay que tener en cuenta también las escalas. Hoy nos han hablado a una escala estatal, nacional, a unas escalas regionales, y aquí lo que vamos a intentar es traer
la escala provincial, la escala local, es decir, vamos a ir al territorio más concreto. No en vano yo, como digo, profeso la ciencia del territorio. Nos vamos a ocupar, por tanto, de unir economía y espacio a través de lo que es la planificación territorial estratégica y, por lo que a mí corresponde, voy a intentar aproximar el concepto, la teoría, muy somera, sobre lo que es la planificación territorial estratégica. Me voy a centrar en la metodología de la planificación territorial estratégica, en el argumento, en el discurso de la planificación territorial estratégica. Me centraré también, porque hay que hablar de territorio y hay que hablar de economía, en lo que es el territorio provincial de Segovia, para dar paso, como digo, a David Moreno, que nos explique qué están haciendo desde la Diputación Provincial de Segovia con esa hoja de ruta que se llama Plan Estratégico Provincial, qué líneas, qué medidas, hacia dónde encaminan sus pasos, con un objetivo claro, que es el desarrollo territorial. El objetivo de la planificación estratégica es el desarrollo territorial, dentro del cual el desarrollo económico es una de sus dimensiones, muy importante, pero solo una de sus dimensiones. Partiendo de cuáles pueden ser las ideas, la razón de ser y los pilares sobre los que sustentar la planificación territorial estratégica, quisiera, pues, que os centraréis en la lectura de estos renglones, ¿no? Dice, mejorar el cambio. Hay que tener en cuenta una cosa. El territorio no es inmóvil, el territorio es dinámico, el territorio se transforma, el territorio cambia continuamente. Es un proceso, los procesos territoriales, los procesos espaciales. Por tanto, el cambio es constante, para bien o para mal. El cambio siempre está presente. La planificación estratégica pretende crear el mejor escenario de futuro posible. Es decir, es planificar el futuro. Es mirar, reflexionar hacia adelante para el desarrollo del territorio. El territorio es un concepto transversal, tiene muchas dimensiones. El territorio es una construcción social, pero tiene componentes naturales, está el medio físico, tiene componentes sociales, está la sociedad, está la población. Por supuesto que tiene componentes económicos. Y una de las dimensiones del territorio es la dimensión económica, y una de las dimensiones del desarrollo territorial o del territorio es el desarrollo económico. No en vano, en la presentación ha estado el diputado de promoción económica, que es el área de la Diputación que se encarga del plan estratégico. Por tanto, ya creo que dentro del desarrollo territorial, el desarrollo económico es muy importante. De ahí la vinculación que pretendemos entre economía y territorio, economía y espacio. La planificación estratégica, digo ahí, pretende ser un proceso creativo. Realmente hacer un plan estratégico es crear. Es reflexionar, pero de una manera creativa, imaginativa. Es un proyecto, en definitiva, que siente las bases de una actuación territorial integrada, porque el territorio, digo, es un concepto transversal y el territorio integra diferentes dimensiones. La dimensión físico-natural, ambiental, económica, social, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí no vamos a hablar de políticas ni de medidas sectoriales. El territorio es integrado. Las medidas tienen que integrarse, tienen que acoplarse a un espacio determinado. En el medio y largo plazo, un plan se hace a medio y largo plazo, se hace a 8, a 10 años. No hay ningún problema al que podamos hacer frente a corto plazo, muy pocos. Antes se hablaba del problema de la despoblación. Los planes estratégicos, demográficos, se hacen con un horizonte 8 o 10 años, que es cuando podemos empezar a igual paliar algunas cuestiones. Además, se hace desde los mimbres del conocimiento previo de la realidad del espacio-proyecto. No hay plan estratégico que no parta de un conocimiento del territorio. Luego veremos, os expondré muy brevemente, algunas pinceladas sobre esta provincia, sobre ese conocimiento previo que tenemos que tener de la provincia para luego proceder a poder esbozar un proyecto, un plan estratégico provincial en este caso.
efectivamente no está exento de riesgos. No tenemos una varita mágica, ni tenemos una bola de cristal para aventurar el futuro. Por supuesto que corremos riesgos. Hemos de identificar líneas de acción específicas. Luego David os contará líneas de acción específicas para el caso de la provincia de Segovia. Formular indicadores de seguimiento, porque el plan estratégico luego hay que evaluarlo. Hay que tener un plan de seguimiento anual sobre los resultados. Involucrar a la ciudadanía, aspecto clave. Los ciudadanos, la participación, un plan estratégico sin participación no tiene sentido. Por mucho que yo pueda saber académicamente sobre la provincia, hacer un libro muy gordo como el que hicimos, eso no vale si no hay una participación de los agentes económicos, de los agentes sociales, de los grupos políticos, de las asociaciones de vecinos, de todo tipo, que tienen que participar aportando sus ideas, porque todo eso enriquecerá la reflexión estratégica, que es de lo que se trata hacer un plan estratégico. Durante todo el proceso esa participación. Por tanto, la participación es otra de estas ideas claves. Integración, no sectorializado, participación, desarrollo del territorio. En suma, ¿qué es hacer un plan estratégico sobre un territorio? Hay que conocer el territorio, en primer lugar. Hay que pensar el territorio, reflexionar el territorio, para finalmente actuar en el territorio. Líneas, acciones, medidas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la metodología y el argumento de la planificación territorial estratégica? Bueno, aquí os presento un esquema que es el que seguimos en el Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo, que es un centro de geografía aplicada, y nos estamos especializando en elaborar planes estratégicos. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, el plan estratégico del Real Sitio de San Ildefonso, el del Valverde del Majano, etcétera, etcétera, aparte de otros muchos planes estratégicos que hacemos en Asturias, porque es un centro de investigación adscrito a la Universidad de Oviedo. Todo plan estratégico tiene que partir de un diagnóstico territorial, de un conocimiento del territorio, como decía antes. Un diagnóstico territorial que nos tiene que conducir a claramente establecer un análisis DAFO, un análisis de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades. Es decir, un conocimiento del territorio y detectar claramente cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos negativos. Al mismo tiempo, establecer una metodología CAME. ¿Qué es esto de la metodología CAME? Pues que de las debilidades y ver cómo corregirlas, de las amenazas cómo afrontarlas, de las fortalezas cómo mantenerlas, de las oportunidades cómo explotarlas. Tendríamos un análisis DAFO-CAME preliminar que sería muy académico, pero como decía antes, tiene que haber un proceso de participación de los actores del territorio, de los agentes económicos, sociales, los grupos políticos, las asociaciones de toda índole, los que realmente son los protagonistas de su territorio. No tiene ningún sentido que yo, por muy doctor que sea, llegue al Real Sitio de San Ildefonso y le diga al alcalde, a la corporación municipal y por ende a todos los vecinos que se calle la boca, que el que sé del territorio soy yo. Es mentira. Ellos saben de su territorio y además son actores, son protagonistas del territorio, por tanto tienen que tener el protagonismo que se merecen. A partir del diagnóstico del DAFO-CAME preliminar, el proceso participativo, ya tendríamos claramente establecido el DAFO-CAME definitivo. Y ese DAFO-CAME es el que nos indicará las ejes, las medidas, las acciones que podemos diseñar para esa estrategia territorial, para ese plan estratégico territorial que a su vez habría que informar públicamente para que el último de los vecinos de, en este caso la provincia, en otro caso un municipio, pudiera hacer cualquier tipo de alegación o manifestar cualquier tipo de consideración. Tendríamos en definitiva el plan estratégico, como tiene la Diputación de Segovia ahora mismo, un plan estratégico que por supuesto tiene que continuar en esos 8 o 10 años a partir de un seguimiento, que es en lo que están, y un plan de evaluación. Porque esto también es un poco lo de prueba-error. Habrá muchas de esas medidas, de esas acciones, que luego veamos que no funcionan, o que tienen que funcionar de otra manera, o que podemos establecer sinergias entre unas y otras.
Todo eso tenemos que ir evaluándolo en el tiempo, año a año. Bueno, la primera fase de un plan estratégico es el diagnóstico territorial, en definitiva. Cuando hablamos de territorio en geografía, hablamos de muchas cuestiones. Hablamos, en primer lugar, de la delimitación del territorio, cuál es el ámbito de actuación. En este caso, que vamos a poner como ejemplo, es la provincia de Segovia, una caracterización preliminar, una caracterización socioeconómica, un análisis y una proyección demográfica. ¿Qué pasa con la población ahora y a corto y medio plazo? Un análisis sectorializado de la actividad agraria, de la actividad industrial, de la actividad terciaria. ¿Cuál es el modelo de poblamiento? Antes ya ha salido a colación de la primera intervención, lo urbano y lo rural, cómo se articula el territorio, cuáles son los problemas de articulación del territorio, cuáles son los recursos patrimoniales, culturales, ambientales del territorio. Son todo ello aspectos a tener en cuenta. Este sería un guión de contenidos sobre lo que es un análisis del territorio. Bueno, está cogido de otro plan estratégico, pero sería una caracterización del territorio, una caracterización socioeconómica general de aspectos demográficos, mercado del trabajo, desarrollo económico, estructura productiva, accesibilidad, nuevas tecnologías. Por supuesto, la provincia de Segovia en este caso no es una isla, no está inserta en un espacio ella solita, sino que habrá que contextualizarla en unos ámbitos geográficos de referencia, en unos ámbitos espaciales en los que se encuadra, en este caso Castilla y León, en España, en la Unión Europea, porque además muchas de las políticas europeas, nacionales o regionales incidirán en este territorio. Por tanto, no es una isla perdida. Un análisis y una proyección demográfica, un análisis demográfico de la evolución y cómo se distribuye la población, cuál es su dinámica natural, cuáles son los movimientos migratorios, cuáles son las estructuras, la pirámide de población, y unas proyecciones a corto y medio plazo. ¿Cómo va a evolucionar la población en diferentes escenarios? Unos más optimistas, otros más pesimistas, pero tenemos que tener claro los horizontes. También un análisis del sector agrario, del mundo rural, del sector secundario, del sector terciario. Por supuesto, el modelo de poblamiento, que es clave, uno de los grandes problemas que tiene hoy en día esta provincia, esta comunidad autónoma, 3/4 partes de este país y 3/4 partes de la Unión Europea, es el problema del desequilibrio poblacional, del desequilibrio en el modelo de poblamiento, de esa dicotomía ya apuntada que hay entre el mundo urbano y el mundo rural, y el problema de la despoblación del mundo rural europeo, español, castellano-leonés y segoviano, que es un tema estructural, es un problema estructural, no es nuevo. Esto ya viene desde el éxodo rural que todos estudiasteis en el bachillerato. Desde los años 50, Castilla y León, Segovia pierde en población, y es un hecho que hoy estamos viviendo en su punto más dramático, pero que no es nuevo. Por supuesto, aspectos ambientales, el medio físico, natural, hay que tener en cuenta la naturaleza, tanto porque la naturaleza condiciona, ya no determina, como dirían los clásicos geógrafos deterministas. La naturaleza determina al hombre. No, el hombre tiene una capacidad científica, técnica, que hace que la naturaleza no le determine, pero sí que condiciona. Ayer la borrasca Ana condicionaba el tráfico, condicionaba la movilidad, condicionaba el frío, el clima condiciona. Pero hoy en día el hombre transforma la naturaleza, transforma la naturaleza, el tema del cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad, el tema de la transformación del paisaje son cuestiones a tener en cuenta. Y todo ello entra dentro del nuevo paradigma ambiental. Paradigma ambiental donde tenemos que tener en cuenta aspectos como los recursos hídricos, los suelos, los bosques, los incendios, la energía, los impactos ambientales, el cambio climático, las políticas ambientales, etcétera, etcétera. Son otra dimensión más a tener en cuenta en el desarrollo sostenible, en el desarrollo del territorio. Y por supuesto recursos culturales y patrimoniales, que en el caso de Segovia, tanto de la ciudad como de la provincia, son muchos. Hay que valorarlos, hay que tener claramente establecidos cuáles son los recursos territoriales, culturales, patrimoniales, turísticos, para ver cómo poder explotarlos y poder sacar pues de ellos un beneficio, un desarrollo al territorio. Bueno, en definitiva, caracterización sociodemográfica general, el análisis y la proyección demográfica, el análisis sectorializado y espacializado
territorializado de las actividades económicas del mercado laboral, la comprensión del entramado funcional del modelo de poblamiento y la estructura territorial, diagnóstico de las variables ambientales y de la infraestructura físico-natural, la evaluación del estado de los recursos culturales y patrimoniales, serían aspectos, todos ellos, que hay que analizar en la primera fase de un plan territorial estratégico, que es el análisis del territorio, para luego implementar todo ese conocimiento en una metodología DAFO-CAME, como antes os señalaba. Pero efectivamente, el análisis del territorio, que a mí personalmente me motiva, porque me dedico a ello, yo solo sé de analizar territorios a diferentes escalas, tiene que acompañarse de una reflexión estratégica. Lo que decía antes, conocer para luego pensar y finalmente actuar. Pero hay que pensar en territorio, hay que pensar en sus debilidades, en sus fortalezas, en sus oportunidades, en sus aspectos positivos, negativos. Pero también hay que pensar hacia dónde queremos llevar ese territorio o hacia dónde podría evolucionar, porque está en cambio, en transformación, como dije al principio. Por tanto, la segunda fase de un plan estratégico es la reflexión estratégica, que conduciría a una definición del proceso participativo. Tenemos que pensar quién puede aportar a este plan estratégico, qué grupos, qué colectivos, qué asociaciones, qué grupos de empresarios, de sindicatos, de partidos políticos, quién viene aquí a aportar, a pensar con nosotros sobre este documento, sobre este conocimiento del territorio, quién nos ayuda a pensar, a reflexionar estratégicamente. La elaboración y envío de encuestas, hay que enviar encuestas, hay que encuestar, hay que entrevistar a los protagonistas, a los agentes del territorio, a los stakeholders, es decir, a los que nos pueden aportar. Hay que celebrar mesas, hay que sentarse en una mesa, que nunca es redonda, siempre son rectangulares, con diferentes representantes, colectivos, grupos políticos. Hay que definir entre todos propuestas de acción estratégica y hay que presentar a la sociedad esas propuestas de acción estratégicas. ¿Sobre qué temáticas pueden versar esas mesas o paneles de expertos? Por ejemplo, habrá que hablar de la población y el gobierno del territorio, habrá que hablar de las infraestructuras y de los servicios públicos, habrá que hablar del empleo y del mercado laboral, habrá que hablar de los jóvenes y el emprendimiento, que ya ha salido aquí esta mañana, habrá que hablar del desarrollo rural y de la sostenibilidad, habrá que hablar de la industria, de la empresa, de la competitividad, habrá que hablar de la economía del conocimiento, de la innovación, habrá que hablar de la recualificación del sector turístico y comercial. Y, finalmente, en una tercera fase, tendríamos que definir el modelo territorial. Es decir, definir el modelo de provincia y empezar a gestionar, que es en lo que está ahora mismo la Diputación Provincial de Segovia, empezar a gestionar el plan estratégico, año a año, en ese horizonte de 8, de 10 años. Las bases para la elaboración de una marca territorial, el modelo de gestión y seguimiento del plan estratégico, propuesta de plan de comunicación. Hoy, en buena medida, cuando David intervenga aquí, está comunicando ese plan estratégico provincial, presentación del documento operativo, el plan estratégico en el que están trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto en cuanto a aspectos conceptuales, teóricos, muy rápidos, evidentemente, sobre lo que es la planificación territorial estratégica. Ahora os invito, durante 10 minutos, no más, porque tengo que dar el turno de intervención a David, a que veamos un poco ese análisis del territorio circunscrito a la provincia de Segovia. Bueno, cuando hablamos de la provincia de Segovia, cuando tenemos que analizar el territorio provincial de Segovia, un primer aspecto que no puede quedar en el olvido es el medio físico, la naturaleza. Es decir, el espacio físico segoviano, un espacio que es diverso y que es rico, que tiene una riqueza ambiental. Por supuesto, un espacio de llanuras escalonadas y de un borde serrano meridional y de unas serrezuelas al norte, con diferentes unidades geomorfológicas, con diferentes coberturas vegetales, paisajes vegetales diferentes adaptados a unas condiciones climáticas
a unos relieves y a una intervención humana milenaria, hay que tenerlo en cuenta, las principales especies arbóreas, la importancia que tiene el pinar en la provincia de Segovia, que es la provincia de España donde el pinar tiene una presencia más sobresaliente, tanto las masas de pinar de las llanuras, de las campiñas de la tierra de Pinares, que por algo se llama así, de Pinus pinaster y Pinus pinea, como todas las masas de pino silvestre, el pino de Balsaín, que tanta fama dio a estas tierras, como por ejemplo también todas las masas de Quercinia, robledales, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta porque es paisaje, a lo mejor nos interesa vender el paisaje, también hay que tenerlo en cuenta. Porque por supuesto tenemos una riqueza ambiental que hay que poner en valor. Es una de las fortalezas de la provincia, su paisaje, su riqueza ambiental. Aquí tenéis, por ejemplo, la red de espacios naturales en la provincia de Segovia. Tenemos un parque nacional, tenemos un parque regional, tenemos 3 espacios naturales protegidos de la red de espacios naturales protegidos de Castilla y León, pero también tenemos la red Natura 2000 de la Unión Europea, tenemos los LICs, las cepas. Todo eso hay que ponerlo encima de la mesa porque pueden ser fortalezas de este territorio. Por supuesto, en segundo lugar, antes he dicho que un territorio está constantemente en proceso de transformación. Y la provincia de Segovia, ese proceso de transformación ha supuesto una modernización agraria y un desarrollo rural. No voy a entrar ahora en analizar todas estas cifras, estas macromagnitudes agrarias, el reparto sectorial y regional del valor añadido bruto provincial, la participación provincial, la producción de la rama agraria, la distribución sectorial del empleo. En definitiva, está a vuestra disposición el estudio, si así lo deseáis. Hay que saber los diferentes usos del suelo, porque de estos usos del suelo derivan paisajes que son interesantes tener en cuenta. Este sería un poco lo que es los diferentes usos del suelo, usos agrarios, usos forestales, usos urbanos, usos infraestructurales y su reparto. Por supuesto, ver municipio a municipio, hay que ir al territorio, aquí hay que ir al territorio, hay que ir a lo local, hay que ir al detalle, donde se concentran las diferentes producciones. En este caso aquí tendríais censos y producciones ganaderas, acompañándolo por supuesto de toda la estadística, o por ejemplo las categorías forestales de los bosques, porque realmente son elementos de interés, o cómo se reparten los trabajadores en el subsector forestal, o cómo se van transformando las producciones, la evolución de la producción agraria en la provincia de Segovia, por ejemplo. Hay que tener en cuenta, antes el diputado señalaba que la UBA, vuestros compañeros de publicidad, están elaborando un nuevo logo que sustituya a este que aparece aquí de Alimentos de Segovia. Bueno, es que la calidad agroalimentaria es una apuesta de futuro. Hoy en día el mundo rural de Castilla y León, de España, de Segovia, si no podemos competir por la vía de la cantidad, habrá que competir por la vía de la calidad. Y la calidad agroalimentaria, por supuesto, que es una garantía y una apuesta de futuro. Y, en cierto modo, la marca Alimentos de Segovia refrenda esta afirmación. También las diferentes indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Son aspectos positivos, son fortalezas de esta provincia que hay que considerar. Por supuesto, hay que hacer un análisis de la empresa como agente de transformación productiva, la empresa segoviana, las empresas de la provincia de Segovia, su evolución, cómo ha repercutido la crisis económica, cuál es la estructura de la empresa, predominio de microempresas con un reducido tamaño medio de las plantillas, un poco la evolución, comparándonos con nuestro entorno más cercano, Castilla y León, comparándonos a escala nacional para ver si somos raros o si no somos menos raros, o cómo evolucionamos en esos contextos de referencia que antes señalaba, cuáles son las empresas con mayor entidad económica, porque por supuesto estas empresas con mayor entidad económica habrá que tenerlas muy presentes en nuestra reflexión estratégica. ¿Cuál es la clasificación sectorial de los locales dedicados a las actividades económicas y su especialización productiva? Otro aspecto que habrá que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son las diferencias en la localización empresarial a escala municipal? ¿Dónde se localizan las empresas en la provincia de Segovia a escala municipal? Ahí lo tenéis reflejado.
comparándonos también con diferentes tipologías espaciales establecidas, cómo se reparte la empresa en Castilla y León, cuál es la creciente importancia de las actividades terciarias y de la economía de los servicios, un aspecto a tener en cuenta, porque previamente habremos visto que el mayor porcentaje de ocupación está en el terciario y lo que más genera riqueza en la provincia es el terciario. Pues ¿qué pasa con el terciario? Con esa compleja y desigual estructura interna del sector terciario. Veremos las empresas, los trabajadores del sector servicios según actividad económica, veremos el reparto terciario, muy difícil, por supuesto, de definir el sector terciario y de delimitar unas subramas de otras, pero ahí tenéis los datos. Dentro de ello, la destacada relevancia de la economía del conocimiento, la que aporta valor añadido, del desarrollo económico, eso sí, su dispar distribución espacial. Fijaos que pocos municipios de la provincia concentran algo de lo que podría ser la economía del conocimiento, el I+D+I, podríamos decir. Por supuesto, el turismo como sector emergente. Una provincia como Segovia tiene en el turismo una de sus señas de identidad. Si bien es cierto que es una fortaleza, pero como también ha salido antes a relucir, no podemos centrarlo todo, evidentemente, en el turismo. Ni en una ciudad turística como es Segovia, ni en una provincia relativamente turística como es la provincia de Segovia. Vemos la evolución del número de visitantes a la provincia, vemos las empresas hoteleras, hosteleras, hay otros muchísimos mapas que acompañan el discurso. ¿Qué pasa con el comercio? La revitalización del comercio, otro sector terciario clave en provincias, en ciudades como Segovia, hay que tenerlo en cuenta. Muy interesante la creciente importancia del transporte. Antes se ha hablado de la accesibilidad, del transporte, de la comunicación. ¿Qué pasa con ese medio rural que se nos cae? Con ese medio rural que está en crisis. Pues hay que poner un poco soluciones imaginativas. Y Castilla y León, y dentro de Castilla y León, la provincia de Segovia, son una seña de identidad de lo que es un modelo de transporte que denominamos transporte a la demanda, como sistema de movilidad alternativo en el medio rural. Han venido de otros países a Castilla y León, de otros países de Europa, a Castilla y León, a ver cómo funciona ese modelo. Ese modelo que lo que pretende es establecer una serie de rutas, ahí tenéis todas las que hay en la provincia de Segovia, que desde los diferentes municipios rurales conecten esos municipios rurales como bien se ha dicho esta mañana también, con esos centros y cabeceras comarcales que son el elemento clave del entramado y de la articulación del territorio. Y que un transporte a la demanda signifique que por un pueblo pequeño pase un transporte que lleve a la madre, a lo mejor al banco, al mismo tiempo al hermano pequeñito al colegio, al hermano mayor al instituto, al abuelo al centro de salud y la abuela al centro de acción social. Y todos puedan compartir el coche de línea con unas rutas que vayan pasando por diferentes pueblos. Esto que es una solución buenísima, en Segovia está bien, podremos decir bien. En Castilla y León, sobre el papel o sobre el que tuvo la idea, genial. ¿Qué pasa? Que en Castilla y León, en Segovia menos porque tienen una articulación un tanto mejor del territorio, nos daremos cuenta que como no hay gobierno del territorio, sino lo que hay es un desgobierno del territorio, el que hizo el mapa educativo no fue el mismo que hizo el mapa sanitario ni el hizo el mapa de acción social y por supuesto no es el mapa de supermercados, de bancos y no casan los diferentes mapas. Entonces, por muy interesante que sea montar a todos en el mismo autocar, nos demos cuenta que no hay claramente establecidas las diferentes cabeceras comarcales, sino que como siempre, este pueblo concentra el centro de salud, como este tiene el centro de salud, le ponemos a este otro el instituto, así no hay mosqueos, así no hay piques, así no se gobierna el territorio y ahora sufrimos las consecuencias. ¿Qué pasa con la población? Uno de los problemas estructurales que tiene esta provincia, esta comunidad autónoma y este país. Incluso comunidades autónomas como Valencia, como Cataluña, todas las comunidades autónomas de España tienen problemas de despoblación, porque cada una de ellas internamente tiene unas áreas mucho más dinámicas que otras que son mucho más regresivas. No tiene nada que ver el litoral de la Comunidad Valenciana con las comarcas del interior, que están insertas plenamente en eso de lo que se ha venido a llamar la Laponia del Sur, un concepto bastante
con bastante fuerza para llamar la atención en estas cuestiones. Como decimos ahí, hemos hecho un análisis desde el éxodo rural, desde los años 50, la inmigración que ha sido una constante y continúa siendo una constante. Es decir, las cifras de población nacional, que llegamos a 47 millones de habitantes en el año 2013, no pueden engañarnos de una situación. España siempre ha sido un país de emigración y lo siguió siendo a pesar de al mismo tiempo ser un país de inmigración. Los jóvenes, y eso cuando hacemos estudios demográficos siempre nos centramos en el grupo de 25-34 años, que son clave. 25-34 años significa que es la población joven española bien formada, universitaria, que se tiene que ir. O bien de Segovia a otras provincias, de Castilla y León a otras regiones, de España a otros países. Y eso es un capital humano que no lo podemos perder y que las cifras generales de población pueden hacernos olvidar esta cuestión. Por tanto, aquí tenéis diferentes evoluciones, diferentes análisis demográficos. Fijaos, la acelerada marcha hacia el envejecimiento demográfico. Fijaos el mapa de abajo, a escala municipal, los índices de envejecimiento. Hay municipios que tienen más de 7 personas mayores por cada menor de 16. Eso es el mundo rural que se nos cae, que ya no hay nada que hacer, prácticamente ya no hay nada que hacer en él. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la distribución espacial de la población. Ahí tenéis todos los municipios de la provincia de Segovia por tipología municipal. Tuvimos que establecer una tipología de municipios y hablamos de la ciudad, hablamos de los municipios del periurbano y del área de influencia urbana, que no tiene nada que ver con otros contextos rurales. Hablamos de los centros del servicio, de los municipios rurales. En definitiva, cada municipio es un mundo y cada uno de esos ámbitos territoriales tiene comportamientos completamente diferenciados a los cuales el plan estratégico tiene que atender a cada una de esas tipologías espaciales. Fijaos, nada tiene que ver el área urbana de Segovia. La ciudad de Segovia no es la ciudad de Segovia. La ciudad de Segovia es Segovia más 22 municipios de su área urbana, de su área de influencia. Además, hay unas directrices de ordenación del territorio de Segovia y entorno que así lo reflejan. Fijaos la problemática del mundo rural. Ese último mapa veis en rojo todos los municipios que pierden población en los últimos 5 años en la provincia de Segovia. Aquel otro refleja las cabeceras comarcales, en las cuales deberían estar centrados los servicios, los equipamientos, para, entre otras cosas, que las rutas de transporte a la demanda fueran operativas y, en cierto modo, intentar paliar la salida de población de los núcleos rurales a las ciudades. Fijaos, antes también hemos hablado de esto en las intervenciones previas y decíamos, sí, pero no solo hay que fijarse con la población que está empadronada, también con la población vinculada, con la población ocasional. Hicimos un estudio de ver cómo municipio a municipio la población ocasional, temporal, los que tienen una segunda residencia, los que tienen un vínculo con el pueblo, también hay que tenerlos presentes, porque entre otras cosas hay que dimensionar los servicios para cuando un pueblo pase de 500 habitantes a 3.000 en verano, entre otras cosas. Fijaos, ese último mapa representa la importancia, la proporción que tiene la población vinculada ocasional con respecto a la que está empadronada durante todos los años. Ya creo que tiene una importancia manifiesta. Hablo del gobierno del territorio, porque el territorio hay que gobernarlo, hay que ordenar el territorio. Las mancomunidades han sido un ejemplo maravilloso de cómo se ha ordenado el territorio de Castilla y León, de Segovia, pero las mancomunidades, hicimos un estudio en el departamento sobre las mancomunidades en Castilla y León. Es la comunidad autónoma de España, por supuesto, que tiene más municipios y que tiene más mancomunidades. Mancomunidades, entre otras cosas, las estrellas serán las de la recogida de basura, porque un pueblo, un municipio de 50 habitantes, no tiene capacidad para lo que la ley del régimen de bases local dice, oiga, usted tiene que recoger la basura. Si no tenemos dinero, somos 50, nos mancomunamos. Pero ¿cuál era el problema? Que vimos que había municipios que pertenecían hasta más de 15 mancomunidades diferentes. Eso es lo que no puede ser. Y lo que le planteamos en un estudio que nos encargó la Junta de Castilla y León es, señores, el modelo está muy bien,
pero ustedes tienen que obligar que cada municipio pertenezca sola a una mancomunidad y que haya una continuidad espacial, porque uno pertenecía a esta mancomunidad con 3 pueblos de más allá a otra y con 5 de más allá a otra y con el de al lado a ninguna, porque había controversias políticas como ocurre en muchas ocasiones. Por supuesto que deberían casar el mapa de zonas básicas de salud con el mapa de zonas de acción social, con el del reparto de los equipamientos educativos. Que no casen significa que hay un mal gobierno del territorio y eso es una desfortaleza, eso es un aspecto muy negativo que habría que corregir. Y en este caso, la Diputación Provincial no tiene competencia en eso, pero sí que la Diputación Provincial va y le dice al gobierno autonómico con el libraco en la cabeza, le da un hostiazo y le dice: oiga, esto no puede ser así, porque me está usted poniendo problemas para implementar, entre otras cosas, el transporte a la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. La proyección demográfica, tenemos que saber hacia dónde vamos. Ahí tenéis establecidas una serie de escenarios, que si la población hacia el 2023, como dice mi compañero, el de especialista en demografía del departamento, dice: no me gusta hacer proyecciones demográficas tan a corto plazo porque voy a estar vivo y me van a dar por saco. Me gusta hacerlas a largo plazo para que luego nunca, él siempre dice que nunca se cumple una proyección demográfica. Pero bueno, son estimaciones. ¿Por qué? Porque podemos hacer una teniendo en cuenta las migraciones, otras en ausencia de migraciones, otra teniendo en cuenta la tasa de mortalidad que aumente, otra que disminuya, etcétera, etcétera. Hacemos diferentes escenarios. En el mejor de los casos, la población se mantendría en la provincia de Segovia, si no seguiría descendiendo. Y finalmente, para ayudar a la reflexión estratégica, tenemos, en esta línea de conocer, pensar y actuar en territorio, que definir el modelo territorial. Segovia ya tenía, fruto del primer plan estratégico provincial de hace 10 años, una marca territorial, la de Segovia Experience. Bueno, pues hay que mejorar esa marca territorial, hay que seguir trabajando. Una de las paradigmas, podríamos decir hoy en día, de hacia dónde puede ir los territorios, hablan de las Smart Cities y de los Smart Territories, es decir, de los territorios inteligentes. ¿Qué es un territorio inteligente? Aquel que tiene una economía inteligente, una población inteligente, una gobernanza inteligente, una movilidad inteligente, un medio ambiente inteligente, una calidad de vida inteligente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la economía inteligente? La competitiva, la competitividad, que haya un espíritu innovador, que haya emprendedores, que haya imagen económica y marcas, que haya productividad, que haya flexibilidad del mercado laboral, que haya arraigo internacional, que haya capacidad de adaptación, población inteligente, que sea cualificada, que haya una afinidad para el aprendizaje permanente, que haya diversidad social y étnica, que haya flexibilidad, que haya creatividad, que haya espíritu cosmopolita, de apertura, de participación, gobernanza inteligente, que haya una participación en la toma de decisiones, servicios públicos y sociales, gobernanza transparente, estrategias políticas y perspectivas, movilidad inteligente, medio ambiente inteligente, vida inteligente. Hacer de Segovia, de la provincia de Segovia, un territorio inteligente, conduce a que tenemos que reflexionar desde el diagnóstico, desde el estudio académico, desde el estudio de los que conocen el territorio, hacia un territorio inteligente, en la mayor o en la menor medida de las posibilidades. Y por supuesto, para ello, la reflexión estratégica, como decía antes, tiene que basarse en la participación de los actores, de los protagonistas del territorio. Nosotros desde la universidad solo les llevamos de la mano, en definitiva, pero son ellos los que tienen que aportar, porque son ellos los que van a protagonizar el desarrollo futuro a corto, a medio y a largo plazo de su territorio. Por tanto, a partir del análisis del territorio, de la participación, es como se pueden ir implementando, a partir de la detectar las necesidades de los diferentes ejes, las medidas, las acciones, que es lo que os va a comentar David Moreno como responsable del plan estratégico de la Diputación. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es David Moreno, ya me han presentado, ya me ha presentado Ángel, no pierdo
poco presentándome. Es decir, como va de toro la cosa, pues con estos espadas que hemos tenido, a mí me queda, a ver, vamos, además con la presentación esta que me ha hecho Luis Carlos, que esa cámara está grabando. Sí, pues me quitan lo de los tiazos en la cabeza a los de la Junta, que ya nos dan poca pasta, como les demos con el libro nos quedamos sin nada. ¿Vale? Bueno, Ángel, Alfonso, gracias, es una oportunidad ya después de 3 años estar aquí con vosotros. Yo estudié en esta universidad cuando formaba parte de la Universidad Complutense de Madrid, fijaros, se ha dado vueltas la vida, ahora ya dependemos de Valladolid. Yo no veo que haya cambiado mucho la cosa. Si os digo algo, es decir, ponencias o jornadas como esta en mi época no existían, es decir, y me tragué algunas cuantas, es decir, unos ponentes con una capacidad y con unas cualidades como los que hemos tenido hoy aquí, y además que me han hecho pensar, en el caso de Vicente, lo de la teoría gravitacional, que era algo que yo ya venía observando, creo que en Segovia hemos dado un salto. Normalmente hemos estado siempre ubicados entre Madrid y Valladolid y claro, era una fuerte de tracción muy grande de nuestros jóvenes o de nuestra fuerza de trabajo, y ahora yo creo que ya nos hemos unido tanto a Madrid que estamos incluso tirando de Valladolid en ese sentido. Es decir, yo creo que ya hemos dado un pasito y ya estamos tirando nosotros de oportunidades. Bien. Bueno, Servicio de Promoción Económica, Diputación de Segovia. Quiero que esto lo tengáis siempre presentes. Es decir, aquí me parece que hay alumnos de ADE. ADE, yo estudié Ciencias Empresariales, en la similar ADE, de una promoción de 150 alumnos, me parece que salimos. Realmente solo mi amigo David abrió una empresa. Y los demás formamos parte del éxodo este rural, es decir, salimos todos de aquí escopetados, es decir, por lo cual yo no le voy a dar lecciones a nadie de lo que tiene que hacer con su vida. Pero sí os digo que nosotros tenemos un instrumento, que es el plan estratégico, que está pensado para redefinir nuestro futuro, ¿vale? Y donde queremos que seáis parte activa. El plan estratégico está incorporado en el Servicio de Promoción Económica de la Diputación. Bien, ese es nuestro logotipo. Nuestro logotipo también lo diseñó un alumno de publicidad de la universidad, con lo cual, pues nada, seguimos trabajando con vosotros. ¿Qué es la planificación estratégica? Yo aquí no me voy a enrollar mucho, ya se ha enrollado Luis Carlos. Sí quiero mencionar un aspecto muy importante de la planificación estratégica. No es algo que sea estático. Para nosotros este ya es el segundo plan estratégico que venimos desarrollando. Hicimos un primer plan estratégico que para mí no funcionó. No funcionó porque lo hizo una consultora tan prestigiosa como Analistas Financieros Internacionales, de la que nadie puede tener duda de la calidad de sus trabajos, pero lo que sí que hizo fue no pensarse desde el territorio. Entonces nos encontramos con un eje entero de desarrollo de polígonos industriales en un momento que fue el año 2010, con toda la crisis esta, que bueno, pues ya hemos venido comentando a lo largo de la mañana, y con imposibilidad de desarrollar. O sea, eran como cerca de 21 desarrollos industriales a lo largo de la provincia y no había ninguna empresa interesada en hacer ahí ningún tipo de inversión. Fue 2 años de trabajo ímprobo, de ir a visitar alcaldes, de tal, que no condujo a nada. 2 años de trabajo en balde. Entonces, lo bueno de haber pasado por esta experiencia fue que cuando empezamos a hacer este nuevo desarrollo del plan estratégico, yo tenía muy claro que lo iba a hacer con la universidad y con una universidad muy en concreto, con la universidad de aquí, porque también quería hacer partícipe del trabajo a los profesores que están enseñando aquí y a los alumnos que están trabajando aquí. Es decir, el territorio le pensamos todos. Entonces, aquí sí. Un plan estratégico que tiene, básicamente, pues un objetivo. Algunos lo llaman misión, pues lo llamamos misión. El nuestro era hacer de la provincia de Segovia un referente de la calidad de vida, fomentando un desarrollo sostenible que permita la generación de empleo de calidad, que contribuya a fijar población y a evitar el abandono de los jóvenes y las mujeres de nuestro territorio. Fijaros si es concreto, y además es que pone el dedo en la llaga, es decir, abandono y 2 colectivos significativos.
Porque cuando se van estos dos colectivos, se van las mujeres y los hombres, en términos científicos lo llaman masculinización del medio rural. Yo, en una encuesta que hicimos, Luis Carlos, nos contestó un alcalde diciendo que en su pueblo faltaba género femenino. Y esto, claro, para un pueblo muy preocupante, ¿no? Entonces pusimos el dedo en la llaga. ¿Qué pasa? Claro, la misión es una cosa muy genérica. ¿Qué hay que hacer? Pues marcarse unos, aquí lo llaman visión, yo lo llamo objetivos intermedios. Yo es que vengo del mundo de la empresa, ¿vale? Y estos son los que tenemos que intentar cumplir para llegar al resultado final, que es la misión, ¿vale? En empleo se trata de crear una economía diversificada que permita generar el acceso de los jóvenes y las mujeres al mercado laboral, facilitando la creación de negocios en el medio rural y promoviendo las iniciativas de éxito. Me vas marcando los tiempos, Ángel, por si... Bueno, ¿qué sucede? Lo han venido explicando a lo largo de toda la mañana. Lo que ha sucedido en la provincia de Segovia, que no es nada distinto que no haya sucedido en cualquier otra provincia del interior de España, es que ha habido un éxodo rural producto del abandono de una economía agraria de subsistencia hacia una economía industrial. Entonces, ese gran rosco que hay en el centro de Madrid y que se reparte hacia también los extrarradios industriales de la península, es producto de muchos años de inyectarnos en vena el hijo, te tienes que buscar una vida mejor, hijo, te tienes que tal, y ir viendo todos como generaciones y generaciones de jóvenes de los pueblos se iban desplazando a la ciudad, ¿vale? Es decir, en los pueblos hay oportunidades, ¿vale? Lo que pasa es que los tenemos que pensar, ¿vale? Las tenemos que pensar y además entre todos, y además con los jóvenes, ¿eh? Vosotros tenéis que pensar también en vuestro territorio y en vuestro futuro desde el pueblo, ¿vale? Bien. Segundo, la industria. Lógicamente, en Segovia no podemos abrir puertos, ni crear navieras, ni abrir hoteles de 5 estrellas con vistas a la playa. Es decir, tenemos lo que tenemos una industria agroalimentaria y además que está funcionando muy bien en el ámbito de la transformación. Aquellas empresas o aquellas familias que han invertido, porque es una cosa casi más familiar, en transformar ese producto que da, esa materia prima que da el campo y en dar un producto final, les ha funcionado muy bien y tenemos muchas experiencias de éxito. Nosotros tenemos un programa de emprendimiento juvenil con los centros de secundaria y a los chavales les llevamos a que vean estas empresas en funcionamiento. Yo os invito y le invito a Ángel a organizar algún tipo de actividad en este sentido. Es decir, la realidad del medio rural ha cambiado muchísimo. Una pregunta, ¿cuántos de los aquí presentes viven en la provincia de Segovia? ¿Cuántos viven en pueblos, no son de ciudad? Realmente, ¿cuántas empresas hay en vuestros pueblos que pongan? Edith, ¿tú eres de Palazuelos? De Tabanera, yo soy de Palazuelos. Ya quedaremos bien. Hay mucho más además del DIC, es decir, hay muchas empresas. El DIC es una apuesta, o sea, el movimiento que ha tenido el Whisky DIC es tan importante como que nos hemos traído a Larios ahora mismo y toda la ginebra que se está vendiendo en España de la marca Larios se está haciendo aquí en Segovia. Larios, para que os hagáis una idea, en Málaga era el dueño de media ciudad de Málaga. La vía principal de Málaga es la vía Larios. Entonces, y eso ya se está haciendo en Segovia. Bueno, es igual, yo vendo territorio, ¿vale? Turismo. Promocionar un turismo interior que sirva para mostrar la diversidad de nuestro territorio, para generar una oferta turística completa que permita al visitante quedarse y conocer nuestro patrimonio cultural, gastronómico, medioambiental, religioso e industrial. Si os fijáis, he metido todos los patrimonios, es decir, tenemos que presentar todo lo que tenemos. Aquí hay muchísimas oportunidades. Tenemos un mercado de 6 millones de personas que están al otro lado de la sierra, que salen todos los fines de semana de Madrid como locos buscando aire. Ahí hay un problema, Vicente, es decir, hay gente que no tiene aire y sale buscando aire, y nosotros se lo podemos ofrecer. Aire, el alcalde de Coca quería vender el aire. Y fijaros qué tontería. Pues cuando a una nación como España nos empiecen a cobrar por la contaminación que hacemos, ¿por qué territorios como Segovia va a tener que pagar la contaminación que hace Madrid? ¿Por qué? Es decir, o Asturias, mismamente.
¿Por qué tenemos que pagar la contaminación de otros territorios? Fijaros hasta dónde pueden llegar los extremos. Bueno, luego la Diputación de Segovia tiene una serie de valores, que es muy importante a la hora de poner en marcha un plan estratégico. Las diputaciones en esta última legislatura han estado muy cuestionadas, sobre todo por un partido político que considera que, bueno, pues son una especie de mal... ¿Quién? ¿Está el chaval este que ha dicho lo del pueblo este que había que...? ¿Se ha ido? ¿No está o sí? No, se ha ido, me cago en la leche. Bueno, pues es que a lo mejor en ese pueblo hay una quesería que tiene un valor fundamental. Y no es por el queso que hace esta quesería, que es el queso que hace, sino porque mantienen el territorio cerca de 2000 y pico ovejas, que mantienen limpio de maleza y esto el campo, que impide que haya incendios, que a su vez genera un queso que es espectacular, que le han dado no sé cuántos premios, que además mantiene una tradición tal, y que luego nos lo comemos. Es decir, es que en nuestro campo vivimos. Mal que las ciudades piensen que son el punto de referencia para todo, el campo al final es el que nos aporta la materia prima de lo que comemos y nuestro día a día. Es decir, no podemos, la ciudad no puede prescindir del campo ni el campo de la ciudad, mal que nos pese. Entonces, bueno, los valores de la Diputación: servicio público, atención al medio rural, centrados en el ciudadano y conocimiento del territorio. La Diputación de Segovia tiene trabajando cerca de 600 trabajadores en su empresa, vamos, en la entidad. Más de 460 trabajadores se dedican a prestar servicios públicos, servicios sociales públicos. Es decir, son enfermeras, son geriatras, es básico. Estos abuelitos que tenemos en los pueblos, que claro, el chaval este decía, es que no hay más que abuelos. Pues es que estos abuelos han sido los que han levantado España. ¿Qué lo vamos a hacer? Ellos lo han hecho desde el campo y en el campo están. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la Diputación de Segovia? Prestarles los servicios en la medida de lo posible y con nuestras limitaciones importantes que tenemos de presupuesto para que no se vayan de ahí, como en la medida de lo posible aguanten en esos pueblos. Bien. Bueno, pues nada, luchamos contra lo que ya se ha hablado, que es el desarrollo rural. Tenemos un problema muy grave, es la Laponia del sur, es la España vacía. Es un problema, es decir, es un problema que nosotros como país tuvimos una industrialización muy tardía y que fue brutal. Es decir, de una economía que venía de la Edad Media, yo lo expreso en términos, me vas a permitir, Luis Carlos, en términos económicos, de una economía de subsistencia que era prácticamente del medievo. Yo esto en mi pueblo lo he vivido, es decir, allí todas las familias tenían 4 vacas. No se sabía para qué, pero tenían 4 vacas. ¿Por qué? Porque era una tradición. Pero tenían 4 vacas, daban leche, uno le vendía al otro, el otro tal. Tenían un huerto, tenían unas estructuras que venían de muy pasado, y hasta que se pudieron soltar, ya serían los años 80 o 90. Es decir, es que de verdad que nos hemos industrializado muy tarde. Yo me imagino que en Asturias también pasaría una cosa muy parecida, si no siguen quedando todavía alguna reminiscencia. Porque aquí los queda. Entonces, ¿qué sucede? Pues chicos, una industrialización muy tardía, todos corriendo, además con un efecto también muy positivo, que yo desde aquí lo traslado, es decir, que vosotros tengáis una formación académica, que podéis iros a trabajar donde queráis, es una cosa maravillosa. Es decir, además es que es súper positivo. Es decir, a mí me encantaría que todos los años, según cerraréis curso, fueran 3 años de ir a conocer un país, una cultura o algo distinto. Porque luego eso revierte en el territorio cuando uno vuelve, si es que vuelve y no se queda por ahí, que tampoco pasa nada. Seguimos. Oye, aquí traía una evolución demográfica, pero bueno, paso, ya lo ha explicado Luis Carlos, con lo cual vamos a entrar a la parte áspera, ¿vale? Muy rápido. Nosotros hicimos 2 grandes bloques de trabajo: cohesión social y calidad de vida por un lado, lo que tenéis ahí en el apartado juventud, mujer en el medio rural, y corporaciones locales, que básicamente es ayuntamiento, y un bloque económico que estaba dado por empleo, sector industrial, que vamos a llamarlo mejor sector agroindustrial, ¿vale? Y turismo. Aquí en la provincia de Segovia, ya os digo, era muy difícil poder hablar de puertos, poder hablar de aeropuertos, también hubo una iniciativa para crear un aeropuerto y se vino abajo. Es muy difícil, uno habla de lo que tiene, y con los miembros que uno tiene, pues construye su cesto. Nosotros hicimos nuestro cesto con lo que había, ¿vale?
como comentaba Luis Carlos, hicimos una mesa de juventud, hicimos 6 grupos de trabajo en distintos ayuntamientos, sobre todo focalizando grupos de jóvenes, de distintos tamaños de ayuntamiento, distintas ubicaciones del ayuntamiento en el territorio, distintos grupos, distintas edades. Pensar que aquí en jóvenes abríamos el abanico hasta 30 años, y es que ahora tenemos pueblos que los jóvenes son de 50, o sea que, en fin, vale. Mesa de mujeres en el medio rural, pues también lo mismo. Aquí intentamos buscar una perspectiva de género. Lo que nosotros queríamos era escuchar a las mujeres en función de sus necesidades en la provincia de Segovia. Esto fue muy difícil porque después de que las mujeres te cuentan que tienen su circunstancia diferencial y tal, luego, de verdad, podíamos haber fundido la mesa de mujer con la mesa de ayuntamientos y aportaron más cosas al trabajo de ayuntamiento las mujeres que los propios alcaldes. Cuando pusimos a las mujeres a pensar en el territorio, pensaron mejor que los alcaldes, de verdad, os lo digo siempre. Hicimos 6 mesas de trabajo, también muy bien, funcionaron muy bien, pero cosas suyas para ellas propias aportaron pocas, aportaron más para el apartado de ayuntamientos. Bien, en el apartado de ayuntamientos hicimos un trabajo de captación de información brutal. O sea, Luis Carlos a mí me dio un trozo así de 700 páginas para que me estudiara, que me estoy acordando todavía de él. Bueno, pues el trabajo de volcado de cuestionarios de ayuntamiento me llegaron 3 tochos así. No os cuento nada. O sea, bien, como que no hay recursos en el territorio, de verdad que os lo digo, que hay un montón de recursos. 3 tochos así. Yo el día que quiera, el que quiera buscar algún tipo de recurso en la provincia de Segovia, ahí los tengo escritos, quizá. Bien. Y luego, el segundo bloque, que es más específico, pues buscamos a especialistas. En la mesa de empleo tuvimos, siempre eran mesas cuantitativamente bastante limitadas, no procurábamos tener más de 20 ponentes. Fue una mesa doble ronda en una jornada de mañana, bastante intensa. Bueno, fue brutal, porque intentamos sacar el máximo de información posible de estas mesas. Hicimos ese trabajo y luego hicimos una fase de readaptación del trabajo, como se llama, el DAFO y el otro, el CAME. Hicimos el CAME, que nos llevó otras 5 horas de volcado de todo lo que salió de estas mesas. Vale. Pues a partir de ahí definimos los ejes de actuación, que básicamente fueron los mismos, ¿vale? Estamos en la 5ª fase ahora mismo, es decir, la fase de estudio de oportunidades e innovación es abierta, esta nos va surgiendo. Me explico, hace cosa de 5 meses estuvo un señor de una consultora de ingeniería conmigo visitando toda la provincia de Segovia. ¿Qué estaba estudiando? La posibilidad de implantar grandes huertos solares, porque ahora la tecnología de coste de elaboración de las placas solares se ha avanzado bastante. Bueno, y lo que pretendía realmente era centrar una inversión potente cerca de Madrid, porque el coste de evacuación de esa energía eléctrica para mandarlo a Madrid era muy barato. Entonces le interesaba montarlo en la provincia de Segovia. Fijaros qué tontería, pues hay una oportunidad que se da. Bien, vale. A partir de aquí pasamos ya a los ejes. Bien, hicimos un eje de juventud con distintos programas. Cuenta conmigo, Conecta con tu pueblo. Yo aquí no me voy a enrollar con cada una de las líneas de trabajo. Lo que sí que os digo es que la juventud para la Diputación de Segovia y para la provincia de Segovia es algo muy importante. Es uno de sus grandes valores. Somos conscientes de que de aquí salen un montón de jóvenes con una formación tanto profesional como académica muy grande y que la queremos aprovechar. No queremos que se nos escape ni un solo joven que tenga oportunidad y ganas de sacar su proyecto de vida en Segovia. Os lo digo como lo siento. El que esté pensando en montar un negocio, que no deje de contactar con el Servicio de Promoción Económica de la Diputación de Segovia. Es nuestro esfuerzo. Tenemos un compromiso nuestro y además tenemos el compromiso de distintas instituciones financieras que quieren apoyar estos proyectos, ¿vale? Si tenéis un proyecto de negocio, una idea, una spin-off, una startup, lo que tengáis, aunque no sea vuestro, que sea de un amigo que esté buscando dónde ponerlo, no tengáis vergüenza. Venid a vernos, contárnoslo, que estamos para ayudaros. Joder, hace 2 días se ha sentado un chaval en un pueblo de la provincia de Segovia, en Freno de Cantespino, que estaba viviendo con... Joder, ¿cómo se llama esto? Con galpones reales, que el tío los cuidaba. No diré el pueblo de Madrid porque no me acuerdo y además es competencia de él. Los tenía cuidando en su chalet y el tío necesitaba espacio para, en vez de cuidar 6 que vendía del orden de 15.000 euros cada vez que se bajaba a Dubái, para cuidar 100 y a lo mejor venderlos a 10.000.
Pues ya está bien el negocio. Bueno, pues a ese chaval le hemos afincado en un pueblo de Segovia, ¿vale? Si el negocio es viable, si el negocio tiene sentido, no dejéis de ir a vernos. Brutal. Hacedme caso, por favor. Esto es una labor de evangelización. A mí, si no, llamáis a la Diputación, si no os acordáis del número de teléfono, preguntáis por Isabel, que es la secretaria del presidente, que os va a atender, de verdad, y si hace falta por el presidente, también os va a atender. Si es para crear negocio en el territorio, vale. Mujer en el medio rural, ¿qué os cuento? Es que aquí es donde está el problema, porque la primera oleada, la gente lo que se fue es un montón de gente, pero la segunda oleada lo que arrastró es hacia el sector servicios de las grandes ciudades a un montón de mujeres que estaban hartas de lavar en el río, de correr detrás de las vacas y de todo este tipo de historias, ¿vale? Entonces, ¿qué hay? Yo os digo una cosa, la calidad de vida que tienen ahora mismo las mujeres en el medio rural es buenísima. Preguntarle a cualquier joven de 30 años que viva en un pueblo de la provincia de Segovia si se aburre por las mañanas, si tienen una cantidad de actividades, yoga, no sé qué, casi lo que quieran, es decir, ahí hay un trabajo de servicios sociales de la Diputación muy importante, ¿vale? Corporaciones locales, ayuntamientos, paso. Programa de empleo, estamos en lo mismo, es decir, las líneas de colaboración que tenemos abiertas con la universidad, pues ya lo veis, es decir, yo puntualmente, si no surge algo, hago mi pento para venir por aquí a tal. Tenemos un convenio de colaboración con el Parque Científico, donde pues asentamos gran parte de las cosas que os estamos diciendo. Los Carlos Ángel y tal, pues también a vuestra disposición, ¿vale? La economía y desarrollo. Uy, si tuvierais algún proyecto de estos ya sería maravilloso. Algo en I+D+I, algo alguno que sea de Mozoncillo, de la zona del Carracillo. ¿Hay alguno o no? Pues sí, ¿no? Y por el tema del desarrollo tan importante que está teniendo toda la zona, o sea, ahí no hay paro, ahí nosotros con los jóvenes teníamos un problema, teníamos que quedar con ellos los sábados a las 4 de la tarde porque era el único día que había alguno que tenía un rato para estar disponible. No hay paro, o sea, sencillamente no hay paro, o sea, hay una sobredemanda. Entonces, sí que hay territorios que generan empleo, lo que pasa es que, claro, en fin. Y luego el tema del turismo. Aquí, pues, se puede hacer de todo, prácticamente de todo, si estamos vírgenes. Y esto es como si entráramos del viejo este con las carrozas. Es decir, en materia de turismo tenemos oportunidades. Una chiquita, hace 2 días, en San Miguel de Bernuy abrió un negocio de piraguas, al año estaba forrada. Si es que cada fin de semana, en cuanto que empieza el buen tiempo, tiene del orden de 200 o 300 tíos deseando montarse en esas canoas para darse una vuelta por el pantano. Es que no tiene tiempo para atenderles a todos. Y si además, que luego lo completó con una historia de darles paellas y no sé cuántas, en 2 años se forró esta mujer. Y el trabajo es bien cómodo, porque solo consiste en coger la pasta y darle a un tío un plástico para que se vaya a tocar. O sea que no. Bien. Nada, yo es que más que esto quería llegar aquí a este apartado, el apartado de reflexiones. Me hubiera gustado que hubiera estado el chaval este de... ¿Alguno quiere decir algo? Yo digo una cosa, yo soy de Segovia, yo soy de Palazuelos, o sea, mi pueblo tenía en tiempos menos de 300 habitantes, y Tabanera y Palazuelos, sí, a lo mejor éramos entre todos tal, cuando yo era chaval. Ahora tenemos 5.000, me parece que era el último censo que tal. ¿Qué pasa? Pues que estamos en el área de influencia de Segovia capital. ¿Qué pasa? Que estamos en el área de influencia AVE. ¿Qué pasa? Que estamos en el área de influencia Madrid. Ya no somos parte de un territorio, ya formamos parte de un núcleo de territorio más grande. Y esa difusión se está produciendo. Entonces, Segovia tiene una ventaja competitiva, yo entiendo que muy importante frente a otros territorios, que es que estamos ya en el área de influencia de Madrid. Es decir, cualquier negocio que se monte aquí con cabeza, funciona. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho y yo siempre lo pongo, es Gerona respecto a Barcelona. Gerona es de la zona bohemia, los pueblos están muy bien, se ha optado por un desarrollo, no sé, yo entiendo que muy equilibrado de los municipios. Yo, si en Segovia fuéramos capaces de hacer algo así, estaría maravilloso. Municipios como Pedraza se podrían asimilar a Peralada, no sé, sería maravilloso, vamos, estoy lanzando una idea tal, pero yo creo que tenemos potencial y capacidad. Entonces, pues oye, chicos, nada, que estamos en la Diputación de Segovia, estamos a vuestra disposición y que para lo que necesitéis, a vuestro servicio.
vamos a aprovechar que tenemos aquí a dos expertos de lo que es el ámbito local segoviano para preguntar algo, un par de preguntas nos puede dar tiempo y podemos desplazar luego un poquito esta tarde el comienzo de la jornada. Sara, era tu nombre, ¿no? Sara. Bueno, yo quería decirte que nosotros sin ánimo de ofender, pero creo que el éxodo rural de la mujer no se basa básicamente en que tengamos tumba o no tengamos suma, sino que también tenemos inquietudes personales para crecer profesionalmente y en los pueblos muchas veces no nos ofrecen las oportunidades. Tienes toda la razón del mundo, o sea, así de claro. Es decir, fíjate, los grupos estos de trabajo venían de unos talleres que nosotros hemos realizado, que eran los talleres R4. Los talleres R4 eran unos talleres de empoderación que hemos dado para mujeres, donde hablábamos pues de todo, desde forma de extender redes, Pero es que es curioso que las mujeres las redes las extienden muy fácilmente. De esos talleres R4 que hemos realizado, pues unos 10 o 12, no te sé decir exactamente, raro es del que no ha salido un negocio. Que una y otra se han cruzado, han visto una oportunidad y lo han creado. Es decir, sí, si tienes toda la razón, no solo hay Zumba, también hay que daros la oportunidad para que podáis interactuar. Es decir, si lo que nos queda por desarrollar es mucho sector servicios. Yo quería hablarte de en cuanto al análisis que has hecho en la provincia. Él decía que había que ver todo, tanto lo bueno como lo malo. Yo en tu análisis veo que falta algo de que no has dicho lo que puede haber malo cuando tú haces un negocio en la provincia. Porque, por ejemplo, la chica de las piraguas no creo que dé paseos en diciembre. Es que se puede forrar en verano, pero el resto del año, ¿qué haces? Eso es un problema que hay. La gente ya está deseando hacer otras cosas que no estar aquí. No, si yo no digo, vamos a ver. Pero el negocio, lo que yo digo, que hay negocios que no son estables. Que son cíclicos, sí. Esa estacionalidad que viene del medio ambiente, porque Segovia no es precisamente clásico. No, si esto ya, la Costa del Sol no es. Las cosas como son, ¿eh? Aquí a nadie se le puede mentir. La Costa del Sol no es. Mira, hay un pueblo, es Pedraza. Si es que Pedraza es un pueblo simbólico, es el pueblo, ¿cómo lo llama mi amigo Pepe, que era distribuidor de Coca-Colas? Es el pueblo de los 3 días. La gente trabaja 3 días y vive una semana. Pedraza se le llenan los restaurantes 3 días y luego vive una semana. Pues esto es una cosa igual. Es decir, si esta mujer, bien administrado ese negocio, es que pasa exactamente igual en Levante. Muchos de los hoteles abren 4 meses y el resto del año está cerrado. Es decir, si lo que hay que buscar es la oportunidad y ponerla en marcha. Es decir, el negocio de esta chica funciona, ya te lo digo yo. Fue una apuesta personal, un riesgo que tuvo que correr. Era una chiquita que venía sola de Madrid con un hijo, o sea que fíjate tú. Hubo que darle una ayuda, pones unas piraguas y a ver qué pasa. Pues le ha funcionado. A lo mejor no le podía haber funcionado, las cosas como son, pero le ha funcionado. Que tenemos un mercado de 6 millones de oportunidades ahí, ¿verdad? Yo lo que quiero es que os quede claro eso en la cabeza. Es que son 6 millones de personas que están. Es que yo lo he vivido, que he estado viviendo 8 años en Madrid. Es que yo llegaba un viernes y estaba ansioso por coger el coche y irme de ahí. Entonces, hay que darles alternativas, ocio, no sé qué, bicicleta, no sé, si es que hay muchas oportunidades, turismo inmersivo, si es que al señor lo que le gusta es vivir experiencia. Y digo una cosa también, es decir, del turismo solo no se vive, pero hay un cúmulo de oportunidades que hay que aprovechar, ¿no? Eso de que el turismo no se vive, yo creo que Segovia prácticamente es una ciudad que vive de eso. Segovia, capital, sí, pero yo es que, claro, yo soy diputación, soy fuera, o sea, yo hablo de 208 municipios, quito Segovia. Y es un problema, porque Segovia subsume mucho turismo de la provincia. O sea, es que Segovia es un agujero negro de turismo. Llega aquí, pum, y se queda aquí. El gran reto sería aprovechar ese turismo para que se difundiera por la provincia, pero es una cosa muy difícil, porque encima es un turismo muy dirigido. Chocan las administraciones, y ese es un problema. No tiene nada que ver. ya estamos. El municipio de Segovia mira por su turismo y estos miran por el otro. Que habría que... Eso lo dijimos, y lo dijimos. Sí. Una pregunta, porque eso que el plan estratégico se implanta a largo plazo, es una visión a largo plazo. Entonces, ¿cómo puede desarrollarse esto con un cambio político, por ejemplo, en la Diputación, en la autonomía o los ayuntamientos, ¿no? ¿Cómo puede influir este cambio político
a la hora de implantar el plan estratégico. Porque la hoja de ruta, que es un plan estratégico, es de todos. Si te das cuenta, en la participación están todos. El que ahora está en la oposición y gobierna, y el que luego puede estar al contrario. Por eso se supone que el plan estratégico tiene que ser un acuerdo, en última instancia, en este caso, entre los diferentes grupos, a ser posible, de la Diputación, por supuesto los grupos mayoritarios, si lo hiciéramos a escala local de un municipio, entre todos los grupos. Ahora estamos, por ejemplo, trabajando en la granja, en el Real Sitio, y allí todos los grupos, están todos ellos implicados en la elaboración del plan estratégico, porque para todos es la hoja de ruta. Luego ellos pueden tener matices, pero en lo sustancial están de acuerdo porque van de la mano desarrollando el plan estratégico y saben perfectamente que en el horizonte pueden estar perfectamente cambiándose los papeles, pero en ese sentido reman todas en la misma barca. Yo ahí, vamos a ver, el otro plan estratégico nosotros ya llevamos dos, fíjate qué curioso. El primero le votaron todos los partidos políticos, es decir, PP y PSOE, y en este se abstuvo el PSOE. Y cuando para mí este estaba muchísimo mejor elaborado, porque todo el trabajo de elaboración fue súper concienzudo hasta llegar al producto final. El otro fue llamar a una consultora y darte un libro, por decirlo de alguna manera, y esta la implicación ya vino desde dentro. Luis Carlos lo sabe bien, yo las mesas las quería y bueno, pues en este se abstuvieron. ¿Qué lo vamos a hacer? Lo mismo entra otro grupo político y dice esto no me gusta y lo tiramos por ahí. La política es sí, Es que yo pienso también que hay pueblos que no les puedes desarrollar. Hay pueblos ¿Por qué? que no tienen nada. ¿Por qué? ¿Qué vas a ir a ver a Palazuelos? Mira, yo te voy a contar. Es que ¿qué haces? Vas a la fábrica del DIC y vuelves. Eso es que no puedes hacer... Te voy a contar un pequeño gran secreto. Pero que en Palazuelos vives. Vive mucha gente ahora. Claro. Sí. Es decir, Palazuelos tiene esa función. Pero que es que no no tenemos tiene nada. Es que lo primero es poner un supermercado que le acaban de poner. Es que no hay ni para hacer ocio. Ahora porque han puesto 2 bares, pero es que si no, no tendríamos ni bares. No tenemos de nada. Yo te voy a contar un pequeño gran secreto. Yo estaba la chiquita de Tabanera. ¿Qué edad tienes tú? Yo 23. No, la chiquita de Tabanera, que está por ahí. O ya sé yo también. O sea, aquí se me va a entender. ¿Tú eres la de Tabanera? Sí. Pero vamos a ver, bueno, claro, a ver. Tú, o sea que eres de nueva generación, ¿no? Has entrado al pueblo hace poco. No, yo estoy empadronada ahí desde que nací. Soy de allí. Pero yo es que, por ejemplo, no vivo allí porque no tengo las cosas necesarias para poder vivir, ni el transporte, porque cada 45 minutos, o si no, desde las 7:30 no tienes un solo autobús, yo en verano me vuelvo loca, porque yo solo voy en Navidad. No vives en otros pueblos de la provincia, ¿eh? Pero Naza me lo has puesto un poco buen ejemplo. O sea, a mí, yo sinceramente, que esto lo discutía con el alcalde de la granja, el alcalde de la granja es defensor de un pie de sierra, que era un pie de sierra muy bonito, era muy parecido a Asturias en tiempos, aquello, era un pastizal, vacas, praos y tal, y Palazuelos pues tuvo un revulsivo. Instalaron el whisky, ya crearon una factoría tal que dio trabajo a la gente se pudo liberar y se quedó allí. O sea, que es que otros pueblos, pues eso no lo han podido hacer, ¿eh? Realmente otros pueblos se han tenido que buscar la vida, aquello en Palazuelos se pudo hacer, y luego a partir de ahí, pues el desarrollo este inmobiliario tal, pues como pilló a 5 kilómetros de Segovia, pues también le ha tocado. Pero era un pueblo precioso, un pie de sierra, vamos, por la puerta de mi casa pasaba una cacera con agua y había una acacia plantada, o sea, es una cosa muy singular. ¿Qué pasa? Pues ha habido que cambiar, ¿en función de qué? Pues de las necesidades demográficas. Yo me hubiera quedado con mi Palazuelos de toda la vida, las cosas como te las digo, pero ha habido que cambiar. Y ahora que tenemos, pues otras ventajas. ¿Cuántos pueblos de la provincia de Segovia tienen 2 guarderías? Bueno, ahora una porque hace relato. No, pero es igual, que tiene una, pero que es muy buena. Si te tanta manera, es una guardería de verdad. La guardería va muy bien, pero tienes una guardería. Claro. El colegio no caben los niños. Porque Pues fíjate qué problema. Ya quisieran todos los pueblos de toda España que en el colegio no entraran los niños. Es que... Pues en Sepúlveda faltan plazas, no, sobran plazas y se llevan a los de Bociquillas a un pueblo más lejos. O sea, es que todo lo que estás creando, todo lo que estás viendo tú como un problema, de verdad, o sea, porque ha sido un desarrollo mal planteado, pero son ventajas, es decir, a mí me decía un alcalde de un pueblo, era Escobar, me parece, mi pueblo es mucho más bonito que Palazuelos, y le decía, pues sí, tu pueblo es precioso. Mi pueblo tiene, pues ya,
Y ya le dices, ¿y cuántos chicos tienes en tu pueblo? ¿Qué futuro le vas a dar a tu pueblo? Pero también el problema es que aunque la gente vaya no se relaciona. Porque es una ciudad dormitorio, ¿qué lo vamos a hacer? Tú a mí no me conoces porque no vas a normales, si no me conocerías, ¿sabes? Es natural. Es decir, hay una doble cultura. Mira, por ejemplo, en Palazuelos se ha dado una simbiosis. Hay gente, mi pueblo es una cosa curiosa y termino muy pronto. Sí que ha sido un pueblo que ha aceptado a la gente que ha venido de fuera. Hay en pueblos donde se ha producido pero he sido producido porque primero fue una invasión de chalés, luego fue una invasión de pareados, luego fue una invasión de adosados y luego ya fue la invasión de los pisos. Entonces, fue un pueblo que se fue desarrollando de forma integrativa, o sea, fue poco a poco. No fue en 15 años una cosa tal, no fue. Yo he visto pueblos en Madrid, yo he estado trabajando en Pinto en Madrid y de 15.000 a 45.000 en 3 años. Entonces, aquello sí que fue una invasión. El pueblo dejó de existir. Se le comieron. Sin embargo, aquí no, y sí que hay integración. Yo he notado integración. Yo he estado 8 años fuera, he vuelto y me he integrado con los que estaban y con los que han venido. Es decir, he notado que había. No obstante, hay que entender una cosa. Él ha puesto unas líneas muy generales de lo que es las líneas de acción del plan estratégico provincial. Pero tenéis que tener en cuenta las diferentes escalas de actuación del PAR provincial, que va desde la provincia, teniendo en cuenta los dos contextos de referencia, hasta las escalas locales. Y luego hay que tener en cuenta toda esa tipología espacial, tipología de municipios que hemos estudiado y que, por supuesto, Palazuelos, que es un municipio periurbano, tendría su diagnóstico, tendría su reflexión concreta, sus puntos positivos, sus puntos negativos, y no podemos generalizarlo a toda la provincia, porque el plan estratégico luego tendría que descender en escala por tipos de espacio, el mundo rural profundo, los centros y cabeceras comarcales, el área de influencia urbana, el periurbano, la capital y su contexto, etcétera, etcétera. Claro, en esta exposición ahora salen ejemplos muy diversos que no hay que hacerlos equivalentes. Y igual que hay un plan estratégico provincial, por ejemplo, hay ayuntamientos que ahora están haciendo su plan estratégico municipal, teniendo en cuenta el provincial, pero quieren ya incidir en algunas cuestiones más concretas, porque claro, luego cada administración, la regional, que a su vez les tiene que financiar, la provincial, la local, tiene su margen de actuación, sus ideas de cómo quieren desarrollar o no su territorio ya más concreto. Hay que tenerlo en cuenta también, las escalas, siempre en la planificación territorial es escalar. Bueno, siento interrumpir este debate tan interesante, pero bueno, nos hemos pasado un cuarto de hora ya de lo que era la hora. Vicente, ¿querías decir algo? Perdón, última intervención. Quería hacer una reflexión en términos bastante relacionados con algunos comentarios que se han hecho, sobre todo también con algunas cosas que ha planteado Luis Carlos al principio, que tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza de un territorio al final implica lleva aparejado implicar a la gente. Entonces, cuando uno dice, es que en mi pueblo no tengo esto y el pueblo no tengo lo otro, etc., cuando hay 200 y pico municipios, de los cuales imagino que habrá 900, con un nivel de población muy pequeño, ¿qué les parecerían a los habitantes de un pueblo pequeñito, con los del otro pequeñito, con los del otro pequeñito, que les dijeran, pues ahora vais a ser todos uno? No. Eso se ha planteado. Cuando se han planteado las mancomunidades, bueno, y además hay superposición de esquemas, de salud, de sanidad, de educación, etc. Claro, cuando un municipio decide que va a hacer una expansión inmobiliaria y que va a ofrecer viviendas para pasar de 500 a 5.000 habitantes, ¿quién decide todas estas cosas? Entonces, yo mi gran duda respecto a los planes estratégicos provinciales es las capacidades que realmente tenéis para llevarlo a cabo, porque no tenéis una estructura de gobernanza. No tenéis un presidente de la Diputación elegido directamente y con un mandato, ¿vale?, para llevar este tipo de cosas a cabo. No hay realmente una percepción por parte del territorio de que
sus necesidades tienen que ser cubiertas de manera conjunta con otras partes. Al final el alcalde de un pueblo, del otro, del de más allá, lo que va a ir es el de la Diputación y perdona, yo soy el que quiero el autobús, el bar, o la guardería, o el colegio, o lo que sea. Me parece razonable. Pero desde el punto de vista de gestión pública, no puede ser. Pero ahí tienes la herramienta. Si tú tienes Pero una herramienta... hay que coger y trasladar a la gente la idea de que hay una serie de cuestiones que hay que gestionar unos recursos enormemente escasos, y las diputaciones, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, son una herramienta que actualmente está desaprovechada, entre comillas, porque no tiene toda la capacidad suficiente que le daría una fortaleza democrática realmente, de tener un gobierno que no solamente se elija de manera indirecta, sino que diga, no, aquí tenemos que gestionar un territorio de manera conjunta y eso se tiene que haber alguien que haya intentado. Tiene una reflexión, no hace falta. Yo el enfoque tuyo le veo más desde el lado de la ordenación del territorio. La Diputación presta una serie de servicios y en el caso nuestro de Castilla y León yo creo que hace falta una ordenación. Había hecho falta una ordenación ya hace mucho tiempo, pero ahora ya sí que es inminente una ordenación. Ya hay que crear unos centros de servicio fijos, porque es que si no... Yo tenía un alcalde de un pueblecito de allá arriba, de la Laponia nuestra, y lo tenía muy claro, es decir, ya estamos ordenados. Nosotros ya, en nuestro territorio ya está ordenado, estamos todos, o en el geriátrico o en Madrid. Pero esa ordenación del territorio era, en Castilla y León era... Mira, yo para mí, ahí me comparo, son distintas realidades socioeconómicas, climatológicas y todo, con Andalucía. Pero Andalucía sí lo hicieron. Y han asentado por aquí. Yo creo que es algo para la reflexión. Y creo que vamos tarde. Bueno, con esta reflexión finalizamos.